Buenos días, ¿cómo están? Otra vez les saludamos desde la Comisión de Educación Continua de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central. Mi nombre es Edison Jaramillo. Carita. Buenos días con todos. Como ya sabrán, el día de hoy vamos a conmemorar un día muy especial y para este día tenemos un invitado muy especial. Les presentamos al doctor Omar Cobos Paredes, quien es doctor en Medicina y Cirugía, graduado de nuestra universidad, médico pediatra especializado y también es médico tratante de la Unidad de Recuperación Intensiva Pediátrica Cardíaca en el Hospital Bac Ortiz. Como ustedes ya se darán cuenta, el día de hoy, 14 de febrero, celebramos un día muy especial, por lo cual obtenemos al doctor acá. Y además tengo que darles un dato muy importante del doctor. Nuestro doctor, desde 1998, es parte de nuestros docentes de la Universidad Central del Ecuador, dicta clases de embriología, ha formado parte y forma parte del posgrado de pediatría. Y con ustedes les presento al doctor Omar Cobos, quien nos va a indicar qué celebramos hoy, doctor, 14 de febrero. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. El día 14 de febrero estamos celebrando el Día de las Cardiopatías Congénitas. Esto se lo viene celebrando desde los años 90, 99, por el hecho de que se quiere hacer o se quiso resaltar el poder tener un diagnóstico precoz a este tipo de patologías, en vista de que no hay una cosa mejor que el diagnóstico precoz. Entonces, doctor, ¿nos podría indicar qué son las cardiopatías congénitas? ¿Desde cuándo las vemos presentes? ¿Y en qué personas podemos estar sospechando de que pudieran tener este tipo de enfermedad? Las cardiopatías congénitas significan un daño funcional y un daño estructural o una combinación de los dos en la formación del sistema cardiovascular, especialmente en el corazón y sus grandes vasos. Conocemos que el corazón está constituido por dos aurículas, dos ventrículos y dos grandes vasos, uno llamado la aorta y otro llamado la pulmonar, cada uno con su función de poder hacer el intercambio de oxígeno entre el corazón y los pulmones. Un proceso que inicia desde la 4ª semana de gestación y que conlleva una serie de movimientos embrionarios comandados por una biología molecular importantísima que permite que de dos túbulos que se originan en la parte craneal lleguemos a tener el corazón que nosotros lo conocemos, no el típico corazoncito así, sino el corazoncito que lo tenemos en un proceso muy rítmico y muy sincrónico, mientras los unos se contraen, los otros se dilatan y que permiten el paso de nuestra sangre a los pulmones para oxigenarse y el regreso de la sangre al sistema para poder ir a todo el cuerpo y dar la oxigenación. Está muy ligado a este periodo organogénico de nuestro organismo y que como parte de esto sabemos que la organogénesis está relacionada a un periodo crítico en el cual ni siquiera a veces las madres llegan a saber que están embarazadas. Los dos primeros órganos que aparecen en formación son el sistema nervioso y el corazón. Y esto estamos hablando 4ª semana. Esto estamos hablando 2 semanas después de una amenorrea. Pero hay muchas mujeres que ni siquiera saben cuándo es la amenorrea. Entonces, por eso es la importancia de tener. Y todo el resto de la organogénesis necesita de estos dos sistemas, el nervioso y el sistema cardiovascular. Por eso es la importancia. ¿Qué es lo que provoca estas cardiopatías? ¿A qué se deben? A ver, las cardiopatías, como en la formación, vamos a tener una... en su proceso de formación interviene el mesodermo cardiogénico e interviene una organización que en ciertos textos nos dicen que llevaría a ser la 4ª hoja germinativa, se llaman las células de la cresta neural. Estas son las que migran y en un proceso de migración y en un proceso de formación hace que se complique y puedan presentarse estas cardiopatías. Cardiopatías que pueden ir desde no fáciles, sino menos complicadas,
a cardiopatías muy complejas dependiendo de la ubicación y de los elementos que están interviniendo en esta formación. Hay cardiopatías que están dentro del corazón y hay cardiopatías que están fuera del corazón. Entonces no son cardiopatías, sí son cardiopatías que están fuera del corazón, porque son elementos en los cuales necesitamos poder tener una circulación durante el vientre materno y debemos tener una circulación luego del vientre materno. Creo que después hablaremos en relación a cómo podemos clasificarlas. Bueno, entonces, ¿esto de las cardiopatías en general es un solo diagnóstico o hay varios nombres de estas cardiopatías? Las cardiopatías tienen una clasificación y va a clasificarse en las cianóticas y las no cianóticas. Y dentro de esta clasificación existen algunas cardiopatías. Tenemos entre las cardiopatías cianóticas, que son las más graves, las que aumentan el flujo pulmonar y las que tienen disminuido el flujo pulmonar. Como manifestábamos hace un momento, estas son las que ya están en un daño fisiológico, ya no solo estructural, sino un daño fisiológico. Y las no cianotizantes son aquellas en las cuales no hay un proceso de signo de pérdida de la oxigenación del paciente. Estas cardiopatías también las podemos no clasificar, sino decir, hay graves y hay leves. No se puede decir que ninguna. Las cardiopatías tienen que solucionarse, No podemos tener un paciente con una cardiopatía porque va en función de su crecimiento, de procesos respiratorios en los niños, y si una persona llega a una edad adulta con una cardiopatía, puede tener otro tipo de problemas dependiendo de la cardiopatía, especialmente pulmonares, que esto lo podemos hacer. Disminuir la calidad de vida, que es un punto importantísimo dentro de lo que un médico debe tener, ¿no? Mejorar es calidad de vida. Leí un poco en la bibliografía que en el embarazo, la exposición a las drogas y la edad serían también parte de estos factores. Como factores de riesgo para que podamos determinar que podríamos tener alguna cardiopatía congénita. En la bibliografía nos indica que el alcohol es uno de los determinantes para poder tener cardiopatías. Como les dije en su momento, les vuelvo a repetir, están en la etapa crítica, en la etapa de la organogénesis. Ahí es cuando comienzan a tener desarrollo estos problemas. Por tal motivo, el uso de alcohol, el uso de bebidas alcohólicas puede y tiene relación con esto. La edad se ha vuelto un factor determinante, no solo para las cardiopatías, pero está dentro de las que pueden tener esta predisposición a tener una cardiopatía, mujeres mayores de 40 años. 40. Pero de esto no quiere decir que las más jovencitas no puedan tener. ¿Cuál es el problema que nosotros hemos visto en el conocimiento de lo que hemos trabajado? Es que el abuso de un proceso de daño ambiental, daño nutricional de la madre puede llevar también a esta situación de una cardiopatía. Doctor Omar, ¿y también tiene alguna relación la edad o la condición del padre? A ver, siempre le echamos la culpa sobre alguien, Sí. pero a veces las mujeres, sí. Les podría decir que sin estar escrito, hemos tenido, donde yo laboro, padres muy añosos y madres muy jóvenes. Poder decir quién está es lo que es un reto para una de las ciencias. Nosotros, los que hacemos cuidados intensivos pediátricos, los que hacen cardiológicos, los que hacen cardiología, yo creo que no van a poder decir directamente que no es una causa de eso y deberíamos estimular. Estamos en la universidad y creo que nosotros como docentes debemos siempre promover, tener estudiantes que tengan esa capacidad de poder siempre ser promotores de una salud sana. Y entonces también, por ejemplo, si consideramos todo esto, en cuanto a la edad, sería que, por ejemplo, tenemos mayores probabilidades de tener alteraciones cromosómicas. Las cardiopatías son malos amigos. Nunca van solas.
están muy relacionadas a problemas congénitos sindrómicos. Creo que el que más se conoce es el síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down tienen alta probabilidad de tener cardiopatías simples y cardiopatías muy complejas. Aparte de eso, el niño Down por sí, per se, por ser Down, es hipertenso pulmonar. Por ser Down ya es hipertenso pulmonar. Y si a eso le sumamos una cardiopatía, llámese un PCA, persistencia del conducto arterioso, que es la menos compleja, esto aumenta el riesgo de una hipertensión pulmonar. Entonces está ligado. Está el síndrome de Turner, está el síndrome de Patau, está el síndrome de Edwards, está el síndrome de DiGeorge, dentro de las más conocidas, porque de ahí hay una lista que tiene en la bibliografía de esto que tiene relación. El Marfan también es otro de los más conocidos. Cuando la genética, que trabajamos muy pegados a los genetistas, los que hacemos esto, genética tiene una sospecha por estructura genética, por la forma del paciente, debe descartarse que existe una cardiopatía. Debe descartarse. Pero ahora no solamente va con los síndromes, sino también con los síndromes que he mencionado, sino también en niños aparentemente normales, en mujeres aparentemente que están cursando con un embarazo sin problemas. Mi pregunta sería, en primer nivel, ¿hay algo que podamos hacer en los controles prenatales justo para hacer esta prevención temprana que aún no han tenido la oportunidad de consultar con un cardiólogo? Dentro de lo que se habla del manejo de las cardiopatías, hemos nosotros visto que el diagnóstico precoz es lo mejor. Y este diagnóstico precoz no es o no comienza cuando nace, está en el periodo de la gestación. La capacidad de hoy tener especialistas de ecografía que nos pueden ayudar a diagnosticar cardiopatías desde la semana 12 y 13 ya nos pueden hacer. El eco que de 4 cámaras nos va a decir si la estructura, como decíamos, hay estructurales y funcionales, si la estructura está bien, si no hay comunicaciones entre las aurículas, si no hay comunicaciones entre los aurículas. Y mucho peor, en pacientes que tienen un antecedente, llámese hijos que murieron sin motivo, sin razón, que en nuestro país no se hace autopsia a todo el mundo, y han muerto. Niños que la gente lo llama muerte súbita, que en nuestro país no hacemos una autopsia, podrían haber sido una cardiopatía. O si ya tuvieron un antecedente familiar de tener una cardiopatía. El antecedente familiar aumenta en un 3% el riesgo de tener una cardiopatía. Sea de padre o la madre, o sea de un hermano que murió o que tiene una cardiopatía. El segundo hijo o los siguientes hijos tienen un aumento del 3% en tener una cardiopatía. Por eso, el control prenatal. Creo que para esto nosotros debemos ver que para el diagnóstico de las cardiopatías hay 3 etapas. Hoy hay 3 etapas. La prenatal, el control prenatal en el cual se debería tener o se debe tener o reforzar las políticas que sea un control. Sabemos que es difícil por el acceso de las personas, por las condiciones y la infraestructura de los centros de atención primaria, que no pueden llegar a tener un eco, pero sí podemos referir a centros que pueden. Luego, el control postnatal, ese primer año de vida en el cual uno le ve al niño, los que hacemos pediatría, los que somos formados de pediatría, le ve cómo succiona, si se cansa de succionar, si no succiona adecuadamente, si no gana de peso adecuadamente. A veces pensamos que solo es el no comer, no es así. El niño que al succionar es sudoroso, el niño que tiene procesos respiratorios durante el primer año de vida a repetición, una y otra vez se sana una y buena otra, y pensamos que es el antibiótico, y no lo vemos así. Ese se lo diagnostica en el primer nivel, porque está el que hace el control prenatal, es el primer nivel de atención de eso. Y ya vienen los que se diagnostican en otra etapa de la vida. El niño que, como ustedes bien lo dijeron hace un momento, no vemos algo que corre, camina, está en la escuela y que de repente tiene un síncope. Estuvo corriendo y tuvo un síncope. ¿Qué pasó?
corazón. ¿Qué Son sucedió? cardiopatías congénitas. Puede ser una cardiopatía. El niño que de repente le ve a la mamá a los 3 o 4 años, es que los deditos tienen morados. Voy a hablar palabras que dicen las mamitas. Ajá. La boquita se le pone morada. Nosotros los médicos decimos cianosis, y a veces el hablarle a los pacientes, decirle, la cianosis de su guagua no le vería y la mamita no tiene ni idea de lo que es, ¿no? Entonces, el niño que dicen, sí, es que es el niño que está sentadito, no corre, no juega, no está, ese también debe ser valorado y descartado. Entonces son las 3 etapas que hoy por hoy nos permiten el seguimiento. Entonces cuando ya tenemos esas 3 etapas cubiertas, y que repito, son etapas de primer nivel, podemos pasar al tercer nivel de atención, donde ya vamos a dar un diagnóstico, una respuesta, y si es el caso, resolverlo. Este eco, perdón, Carito, este eco en las 3 semanas es obligatorio. 12 semanas, Sí. es obligatorio. Hoy por hoy sí. Ya. Se lo debe hacer, en un eco de 13 capas. Se lo puede hacer en cualquier lugar, en cualquier donde hacen ecos, aquí en la esquina, por ejemplo. Lastimosamente deberemos tener que, debe tener una experiencia la persona que no puede hacerlo directamente. Hoy las universidades forman médicos, radiólogos de muy buena calidad que podemos determinar, y dentro de las subespecialidades hoy hay cardiólogos pediatras con especialidad en ecografía, hay ginecólogos con especialidad en ecografía fetal. El Hospital del Seguro tiene los mejores médicos que hacen esta situación y nos permite poder hacer estos diagnósticos prenatales. En los últimos años ya podemos contar con diagnóstico prenatal. ¿Podemos hacer eso en todas las pacientes que van a control prenatal? Lamentablemente el costo no nos permite. Más o menos, ¿cuánto está costando eso? Un eco. 150, 180 dólares, que pueden ser caros, pero al costo que es después es Yo creo que ya nos queda claro que el diagnóstico precoz es indispensable para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Y como usted nos dice, Doc, el gol estándar es realizar las ecografías, ¿no es cierto? Una ecografía cardíaca. Ahora, usted nos menciona que a partir de las 12 a 13 semanas debemos hacer el diagnóstico prenatal. ¿Y hay intervencionismo cardíaco a esa edad? El intervencionismo cardíaco para cardiopatías no. Ya. Para otro tipo de patologías sí los hay. Hace no mucho tiempo aquí ya se hizo la primera cirugía de espina bífida. Ajá. Sí, ya se hizo. Sí, exacto. Médicos del seguro que lo hicieron, entonces con muy buen resultado, lo que conozco. No tengo profundidad de ese tema, pero en tema de cardiopatías todavía no. Porque tenemos que considerar que las cardiopatías congénitas están presentes desde la etapa prenatal. Ya, y van a poderse presentar al momento del nacimiento del niño y durante la vida del paciente. Sí. Nos olvidamos de un punto, los prematuros. Lamentablemente el nacimiento prematuro es también un causante de cardiopatía. Hay prematuros que por su patología nacen prematurez, tienen patología respiratoria, su conducto arterioso, es la mala costumbre de utilizar siglas, su conducto arterioso no se cierra y toca operarles en su estado de prematurez, pequeñitos, muy chiquitos, de 30 a 32 semanas. Hay que operarles para poder sacarles de la ventilación. Entonces, está ahí dentro. Ahora, perdón, está interesante esto. Pero y la pregunta es, no podemos hacer esto a todos porque es un costo que y necesita instrumental que no contamos en todos los lugares, en todos los centros de primer nivel de atención. Entonces, ¿a quiénes les hacemos ese tipo de intervenciones de examen? La ecografía prenatal sería. ¿A quiénes le hacemos eso? En mujeres leñosas, como lo dijimos, como factores de 40, ya. Mujeres que hayan tenido antecedentes de alcoholismo, mujeres que han tenido antecedentes de aborto de repetición, que no tenemos una causa determinada y que llegan a embarazarse y hay que determinar. Mujeres que tienen riesgos laborales, en el caso de las profesionales médicas, que sean anestesiólogas y trabajen en radiología, deben hacerse, deben tener esa valoración prenatal. Y también si tienen algún antecedente de un hijo con una cardiopatía, o familiares con o familiares. ¿Muerte súbita tal vez? Niños que hayan tenido familiares que fueron diagnosticados de muerte súbita. ¿Todas las muertes súbitas son cardíacas? No todas son de origen cardíaco. Debemos de diferenciar de origen neurológico. Recuerden que la cultura se está controlando la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y necesitamos también, tampoco vamos a decir, es cierto lo que ustedes dicen,
de cada 8, de cada 1000 nacidos vivos, 8 o 7 tienen cardiopatías. Tenemos datos que en Latinoamérica que llegamos a tener en países 7.000 cardiópatas al año, y de esos 7.000 cardiópatas, todas esas cardiopatías, el 75% son cardiopatías que necesitan cirugía el primer año de vida, y luego de eso el 50% son hoy por hoy más. A veces tomamos a la ligera el nuevo mundo que tenemos, ¿no? Un mundo de mucha contaminación, mucha tabaco, ¿no? Y vemos a ese mundo de gente de mi edad más atrás, años 60, 50, y decimos, no había estas cardiopatías. Claro. Sí, pero hoy por hoy lo tenemos, y cada vez vienen cardiopatías más complejas y más raras, que a veces la fisiología concuerda, la anatomía no concuerda, pero repito, hospitales de tercer nivel sí tenemos para poder diagnosticar y poder hacer un pronóstico de vida, para poder hacer una corrección quirúrgica si del caso. Doctor Omar, y entonces, por ejemplo, en lo que nos corresponde nosotros que somos pediatras ver niños, si por desgracia no pudimos hacer un diagnóstico prenatal adecuado, dimos el alta a ese niño del hospital y cursa su primer año de vida, y usted nos menciona que también durante el primer año de vida son mayormente diagnosticadas estas cardiopatías, ¿cuándo debería visitar o es obligatorio mandar a todos nuestros niños a una valoración cardiológica? No, ahí debe hacerse de acuerdo a eso. Como les digo, si un niño está teniendo una buena curva ponderal en el proceso del primer año de vida, es ver cómo va el peso, la talla, el perímetro cefálico, pero dentro de esto vemos en la ganancia ponderal, ¿no? Entonces vemos, y el niño no tiene no es sindrómico, no tiene un aspecto sindrómico, no tiene nada entonces ese es el niño que debe ir, el niño que vemos que tiene que todo, no gana eso. Debemos decir, hagamos esta inversión de un eco cardíaco por lo menos, o por lo menos una radiografía cardíaca. Creo que después vamos a hablar que vamos a encontrar. Si yo tengo una radiografía cardíaca con una cardiomegalia, tengo que sospechar que hay algo, ¿no? O sea, no ser experto en soplos, no ser experto en cardiopatía, ¿no? Pero si veo que sale un corazón del índice cardíaco normal, ojo, eso es lo que debemos promover como meta de nuestros médicos jóvenes, es que sepan. Yo me alegro cuando llega un paciente que fue diagnosticado por un primer nivel. Le vi que no ganaba el peso, le pedí, y el resto ya es de ustedes, tercer nivel de atención. Claro. ¿Sí? Entonces es fortificante, y cuña aparte ha sido de la Universidad Central. Sí. Y ahora entonces podríamos hablar algo de prevención, me parece. ¿Cómo podríamos prevenir que una mujer pudiera estar embarazada o pudiera tener un niño con una cardiopatía congénita? Creo que lo que hemos hablado de la prevención es este control prenatal. Eso es más, porque prevenir ya en políticas de uso de alcohol, en políticas de embarazos juveniles, eso ya es otro tema. Pero el tener una política pública, el tener un correcto y adecuado control prenatal es el que nos va a ayudar para poder tener un diagnóstico precoz que mejora las condiciones de, en mi caso, tener una cardiopatía, y un diagnóstico precoz que nos ayude a saber qué es lo que vamos a hacer con ese tratamiento. Si van a hacer en un primer nivel, si van a hacer en un segundo nivel, si tienen que meter en un tercer nivel. Hoy ya lo hacemos, hoy ya lo tenemos. Me llamó la atención un tema que dijo que los PCA se hacen las cirugías hasta el año de edad, pero hemos visto datos de niños de 15 años que se les hace esta cirugía. No es normal que se nos pase los 15 años hasta los 15 años. No es lo normal, lo lógico debe solucionarse en el primer año de vida. ¿Por qué? Porque aumentan los riesgos de aumento de flujo hacia los pulmones, y por tal motivo el pulmón se vuelve hipertenso pulmonar. Entonces debe ser solucionada los PCA. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos que pasa? Que no diagnosticamos precozmente. Es que la base de todo es el diagnóstico precoz para dar tratamientos a sí mismo precoz. Ajá. Claro. Nos hablaban también de los familiares con cardiopatías. Digamos, yo tengo un niñito con una
cardiopatía, ¿hay algo que yo pueda hacer para saber que tengo ese problema? El control prenatal. Genéticamente, Genéticamente no puedo, porque es un daño estructural y funcional, no cromosómico. Ahora, para saber si yo tengo ese daño, ¿no hay algo que pueda hacer? No lo puedo hacer, sino la valoración del cardiólogo o del hermano, porque no es genético. Ahora, una mamá que ha tenido un niño con síndrome de Down y se embaraza nuevamente, debería hacerse una mamá el saber si su hijo que tiene hijo nuevo es también síndrome de Down. Y si ese niño tuvo una cardiopatía, saber que el riesgo en la cuestión estadística tiene un riesgo de tener una cardiopatía. Ese debería hacerse un estudio genético. Hemos llegado, trabajo mucho tiempo en la parte hospitalaria, hemos operado a la mamá y ya hemos operado a los hijos. Muy interesante. Ya hemos tenido casos de que se le operó a la mamá a sus 8 o 10 años por cualquier situación que tuvo. Y hoy esa mamá que ya tiene 20, 24 años, su hija también fue operada. Los estudios genéticos entonces no son necesarios, importantes. No son necesarios para diagnosticar una cardiopatía, pero sí, si sospechamos de que la madre tiene un síndrome de Down, debe hacerse estas valoraciones ecográficas prenatales de alto nivel para poder decir si no va a tener una cardiopatía o tiene y debemos atenderle en otro nivel de atención y de salud. Tratamiento para los niñitos. Ya hay personas que nacen han sido diagnosticados, en ocasiones tratados y nos preguntan, ¿estos niñitos pueden ir al colegio, pueden tener una vida normal? A ver, el procesamiento de una vez que se diagnostica una cardiopatía o se sospecha de una cardiopatía, tenemos un protocolo. El primer nivel, o donde les reconocieron que puede tener una cardiopatía, o le escucharon un soplo, o le ven que tiene una cianosis, debe ir en radiografía de tórax, electrocardiograma, porque el órgano que se afecta es el corazón, el ecocardíaco. Esos son los 3 primeros que deben hacerse. Porque una vez que ya tengo todo esto, voy a tal vez a necesitar otros elementos que ya están en otro nivel de atención, como el cateterismo cardíaco, con la tomografía de grandes vasos, que me van a ir ya diluciendo qué es lo que tengo. ¿Por qué llego a este punto? Porque no es lo mismo, y hablábamos del nivel de complejidad, el nivel de complejidad de un PCA que el nivel de complejidad de un traspuesto. Un PCA, una persistencia del conducto arterioso, es una cirugía correctiva total. Si fue tomada a tiempo, ese paciente es para que tenga una vida normal para siempre. Se le opera para que no tenga problemas. Una comunicación interauricular, un CIA, sin que no tenga otros elementos. Una comunicación interventricular, sin otros elementos, se le opera para que el niño tenga un buen nivel de vida. Es más, que vaya a la escuela, que comparta, que haga, todo. Entonces, tenemos compañeros que son médicos y han sido operados de cardiopatías. Entonces, no es un impedimento. ¿Qué es, en cambio, las altas niveles de complejidad dentro de las ecopatías? Un drenaje, una transposición de grandes vasos. Igual, es una cirugía correctiva total. Si la cirugía llega a tener el éxito que esperamos, igual, el niño es para tener un control cardiológico, un control ecográfico, cardíaco, pero de ahí es para tener una vida normal, una vida. ¿Qué es muy diferente en cambio los funcionales? Los funcionales en los cuales necesitan hasta 3 y 4 cirugías después de la primera cirugía, porque su patología no nos permite hacer una corrección total en primera instancia y necesitamos hacer por etapas. Primero, darle un flujo pulmonar que le permita sobrepasar ese estado crítico. Luego, ayudarle a ver que pueda tener una funcionalidad. Esos pacientes pueden ir a la escuela, sí. Pueden hacer ejercicio limitado. Y en el caso de los que vivimos aquí en Quito, no pueden vivir en Quito.
2.850 metros, Deben ir sugerimos que vayan a vivir en zonas más bajas para no vivir dependiente de oxígeno. Entonces, ¿en qué va a radicar que el niño pueda o no tener actividad? En saber si es una correctiva total, que no deje secuelas de antemano, porque yo puedo corregir un CIB a los 7 años, pero ya es hipertenso, va a tener otro nivel de calidad de vida. Pero si yo le corrijo un CIB sin hipertensión, vaya ya la su vida normal. Pero ya otras patologías que en la atresia pulmonar, la trispidia, la hipoplasia del ventrículo izquierdo, todo eso va a necesitar de otro tipo de control. De igual manera, hay patologías cardíacas que al llegar al diagnóstico, les dejamos el médico control. Vamos viendo cómo va. Puede ser que no necesite, pero es un médico control ya en tercer nivel, cada 3 meses, cada 6 meses. Si logra pasar eso, tendrá su vida normal. Pero hay momentos en los cuales digan, no, ya no es. O no es el momento de operarle porque le falta peso, le falta talla, tiene problemas de situación, de desnutrición. Entonces, es un contexto general. No puede decirse todas las cardiopatías son para corregir, ni todas las cardiopatías son de problemas que ya no se pueden corregir. Entre las preguntas que se me quedaron de las anteriores, que no las tomé, perdón, era que hay medicamentos que se utilizan en el periodo prenatal en mujeres embarazadas que pueden también ocasionarnos algún tipo de patologías. Nos hablaba un poco de los AINES. ¿Eso es verdad? Patologías cardíacas que puedan producir los AINES no está nada verificado que digan el uso de AINES mejor los AINES nos ayudan después. El PSA, persistencia se cierra con AINES. Se hace los pulsos de medicación para cerrar y no operarse. En el prenatal no nos daría problemas del uso. Más están relacionados, por ejemplo, los anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes, antiepilépticos, alcohol y barbitúricos, todas estas sí están correlacionadas. Mucho se ha dicho ya de las cardiopatías congénitas y creo que ya nos ha dejado muy en claro el doctor todo lo que debemos hacer, que debemos conocer de las mismas y cómo debemos actuar frente a una de ellas. Doctor Omar, ¿cuál sería el mensaje final en cuanto al diagnóstico, tratamiento y prevención de las cardiopatías congénitas? Comencemos por la prevención. La prevención es saber una historia clínica adecuada de la madre, conocer una anamnesis adecuada de la madre. El control prenatal de la madre es un método de prevenir, porque si tenemos una sospecha, si tenemos algo, podemos hacer el diagnóstico precoz. Mientras más precoz sea el diagnóstico, en cardiopatías no complejas, mejor es la resolución. Mientras más precoz sea el diagnóstico en patologías complejas, más rápido podemos solucionar y atender a esos niños en un mejor nivel de atención de salud, no en un nivel primario, no en un nivel secundario, sino en un tercer nivel de atención. Esto, sumado, como estamos aquí en la academia, en la universidad, promover a nuestros profesionales de que deben enfocarse en estas condiciones, porque no es que nace y respira el agua del río, pero a los 2 minutos tiene un agua diferente. Debo saber sospechar, debo tener esa suspicacia diagnóstica que me permita saber que tengo algo que puede ser una cardiopatía. Esto con relación a todas las otras habilidades de el diagnóstico ya postnatal, después del nacimiento. Volvemos nuevamente a nuestros profesionales que se forman. ¿Qué hacen nuestros primeros profesionales? Rural. ¿Dónde van los primeros niños? Al centro de salud. ¿Qué debe ser? Entonces, esto para mí, será que yo tengo mucho apegamiento a la universidad, que me encanta promover esta situación, pero es lo que tenemos que tener ese profesional capaz de poder tener esa sospecha diagnóstica. Y una vez diagnosticada, el pronóstico va a depender de la complejidad, de no estar acompañado de otro tipo de patologías, porque como les dije, hay el síndrome de Bacteremia, huesos, riñón, cardiopatías, columna vertebral y renal. O sea, ya hace complejidad. Pero que sepan que hay unidades en el país que pueden solucionarla, que pueden ayudar y están dentro de las que tienen prioridad, porque son consideradas enfermedades de mucho
Muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo del día de hoy. Qué honor haber estado con usted, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un gusto compartir este tiempo y creo que también va a ser algo valioso para nuestros A estudiantes. todos nuestros estudiantes. Seguramente vamos a tener que contar con usted por muchas ocasiones más, doctor. Muchas gracias por habernos, como dijo el doctor Edi, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y para nosotros, y especialmente para mí, es un honor tener a mi maestro compartiendo en este momento conmigo. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, muy gentiles. Muchísimas gracias.